Creo que es importante siempre poner un poco el contexto, digamos, en el cual nos encontramos y después empezar a hacer doble clic, porque hay para hablar un montón de temas. Claramente Argentina se encuentra transitando un proceso de estabilización y normalización macroeconómica muy complejo. Digamos, atrás de este presente hay una historia. Yo digo una historia que no nació en la herencia del siglo 2023, es una historia que acumula meses, años, décadas y décadas. Y esto es importante decirlo porque sobre esa historia que determina una herencia y la herencia determina un diagnóstico, sobre eso va a aparecer un programa. Y ese es el programa que está en ejecución, que después vamos a tener que discutir o debatir o analizar la sostenibilidad de las distintas partes de ese programa, y una de las partes es el esquema cambiario. Y el nivel del tipo de cambio pasa a ser uno de los detalles de todo este programa. Entonces, cuando uno lo pone en perspectiva, hay que entenderlo todo esto en el marco de un proceso de normalización macroeconómica de la Argentina, que tiene capas y capas de problemas acumulados, y sobre eso ya tiene más de un año de gestión un nuevo gobierno. Yo te diría que ha terminado en 2024, para mi sorpresa, un poco mejor en distintas áreas de lo que uno se hubiese imaginado, en términos de actividad. La economía está en fase de recuperación, incluso una recuperación que puede estar siendo un poquito más vigorosa de lo que se pensaba originalmente. La inflación terminó en la zona de 2 y pico % mensual. Un año atrás estábamos en 12% cuando estaba terminando el gobierno anterior y había subido a la zona de 20%. Entonces, podemos decir que hay avances en términos de estabilización. Digamos, hay un contexto de apoyo, tolerancia social, la verdad que relativamente razonable para un año muy difícil que hemos transitado. Y todo esto encima en el marco de un contexto, vos recién hablabas de la inflación norteamericana, un contexto externo muy, muy complejo en todos los ámbitos, en el ámbito geopolítico, en el ámbito militar, en el ámbito económico, en el ámbito financiero. Como bien decía, la inflación en Estados Unidos dio muy mal, etcétera. Hay un detalle que no es un detalle. El año pasado la Argentina perdió $8.000 millones por la caída de los precios internacionales de los productos que nosotros exportamos. Entonces, yo diría, con este trasfondo, estamos en este momento, en febrero, digamos, sintiendo un principio de turbulencia de un programa que yo digo está muy avanzado. Yo siempre lo he dicho en varias ocasiones. La parte de la estabilización tiene que ver con resolver el problema de inflación en la Argentina y consolidar una fase de recuperación. Ese es el programa de estabilización. Tiene como una mesa 4 patas. La pata 1 es la fiscal y está muy sólida, se ha hecho un trabajo fenomenal en ese área. La pata 2 tiene que ver con un proceso, con el saneamiento o normalización financiero, y hoy Argentina todavía no es sujeta de crédito. El riesgo país está en 700 puntos, pero bueno, el punto de partida fue 2000, se ha hecho un trabajo muy bueno, pero todavía falta. Argentina va al banco y no le abren la puerta. En la pata 3 tenía que ver con la normalización del balance del Banco Central, y ahí está el esquema monetario cambiario, y la pata 4 con el filtramiento de precios relativos, que se ha avanzado una barbaridad también. Ahora, el ruido y la turbulencia en donde están, bueno, la pata 3, el frente monetario cambiario, dónde está el tipo de cambio, qué pasó con el Reserva Banco Central, y el coletazo de eso pega en la pata 2, que es la parte financiera, y ahí estamos viendo en las últimas semanas acciones que caen, ADRs que caen, precios de bonos que caen, y el riesgo país que había llegado en un momento a 500 puntos está en la zona de 700. De 500 a 700 estamos hablando de que hay un deterioro en las variables financieras, el riesgo país. Ahora veníamos de 2.000 a 700, hay una mejoría notable. ¿Y qué te dice esto en definitiva? Y bueno, que va a haber que seguir trabajando un montón para terminar de estabilizar. Estamos en una economía en tránsito hacia un proceso de estabilización que no está concluido, y que claramente con este contexto internacional y en un año de elecciones en la Argentina, donde políticamente se va a tensionar, no va a ser un partido fácil seguir avanzando. Y yo creo que ahí está la tensión que estamos sintiendo en distintos frentes ya en la Argentina. Esteban, Pepe Gil Vidal te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Pepe, ¿cómo estás? Bien, Esteban. Vamos a ver, varias cosas muy interesantes que dijiste, y ahí me quiero parar entre lo que es la macro, lo que pasa con la moneda y lo que ve la gente. Más allá del mercado, quiero detenerme en la gente. Primero, el presidente de la Nación entendía que la moneda argentina era una verdadera porquería, que no servía para nada. Utilizó frases bien contundentes en la materia. Y prometía dinamitar el Banco Central y un proceso de dolarización.
¿Podemos terminar de entender qué cambió en el medio para que esto estuviera ahora con lo que se denomina un superpeso, que incluso dicen que está el dólar muy atrasado, dio lugar a todo tipo de contrapuntos que terminan con diatribas contra el doctor Cavallo y largo, etcétera? No me quiero no me quiero perder en un contrapunto entre dos personas porque no tiene sentido. Pero, ¿qué pasa estructuralmente? ¿Y qué es lo que nota la gente? Que hemos tenido esta semana una información según la cual la gente percibe ese peso tan fuerte que ha decidido utilizar más su tarjeta con consumos en dólares, y no estoy hablando solamente de viajar, pero además ha decidido pagarlos en dólares a la hora de tener que cumplir con la obligación. Yo no sé si a lo mejor metí todo el proceso en una coctelera, pero estoy tratando de definir qué es lo que pasa. Bueno, muchos puntos, Pepe, creo que hay para responder o comentar tu pregunta. En primer lugar, no me voy a meter en las cuestiones personales, pero sí quiero poner sobre la mesa, cuando uno tiene un punto de partida y un diagnóstico, sobre ese diagnóstico se determina un norte, sobre esto es conectar dos puntos, dónde estoy y dónde voy, aparece un programa económico. Ahora, ese programa económico después opera en un contexto con condicionantes, y después hay una determinada capacidad de ejecución. Y sobre eso, lo más normal es que pueda haber cambios. ¿Qué te quiere decir? Bueno, yo quiero dolarizar. Bueno, ¿tenés dólares? Sí, creo que los tengo. Pasan los meses, no, sabés que no los tenía. Y bueno, entonces el plan más debe pasar a través. Esto me lo imagino, no es que lo sé, ni lo manejo, etcétera. Lo digo, te digo más. Yo nunca fui pro dolarización. Yo creo que es un second best para la Argentina. Yo creo que la Argentina todavía tiene la posibilidad de salvar su banco central y su moneda. Obviamente que ese es un norte tal vez diferente. Entonces, yo no me voy a poner a jugar de por qué dijiste A y hiciste B. Digamos, lo que sí voy a jugar, si después el programa sale bien o no, en términos de solucionar los problemas de la economía argentina, ponerle una senda de estabilidad, de crecimiento, y que eso derrame después en mejorar las condiciones de vida de la gente. Pero si vos me decís, a mí, menos mal que abandonamos la dolarización. Ahora, todavía hay un programa que está en ejecución. Es como decir, tenemos el paciente en el quirófano. Entonces yo puedo conseguir o no anestesia, pueden aparecer o no los cirujanos, los pacientes afuera de la sala pueden estar más o menos nerviosos. Este es un partido que está abierto. Y insisto, como decía antes, es un partido muy complejo, y el cirujano va actuando en función de lo que puede, no de lo que me imagino yo. Respecto al tema por qué los ciudadanos utilizan un medio pago o el otro, no lo sé. Lo que sí está claro, y acá está la tercer pata del programa, y esto tiene que ver con el esquema monetario cambiario, con un intento de arreglar el balance del Banco Central sin un BONEX, sin un evento jurídico, sin una hiperinflación, etc. Entonces hay una estrategia benevolente, pero que para mí quedó en parte a mitad de camino todavía, o está en proceso de sanearse. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque el Banco Central sigue con reservas negativas. Y porque había un sobrante monetario fenomenal que se redujo un montón, pero todavía hay pesos encepados. Entonces yo miro el balance del Banco Central después de un año y digo, che, qué bien lo que trabajaron acá. Ah, buenísimo. ¿Y ya está arreglado el Banco Central? No. Y producto de eso, ahí te empieza a quedar un tipo de cambio en un determinado nivel, que ahí empieza toda la discusión respecto a si el dólar está caro, barato, etcétera. Yo miro determinados parámetros, tipo de cambio real, ¿dónde está? ¿En la zona alta, media, baja? En la zona baja. Ah, es un llamado de atención. Mirás el índice de IGMAX, mirás comparativos de precios con la región, mirás los consumos en dólares de los argentinos, mirás las cuentas turísticas, etcétera. Y decís, che, pará, acá hay algo raro. Y efectivamente, es un tipo de cambio. Yo no voy a decir si está atrasado o no, yo te voy a decir que está en un proceso claro de apreciación y se ha apreciado significativamente, por eso queda la zona baja. Te hago un punto ahí, te puedo hacer un punto ahí. Una pregunta y cierro, Mariana. Dale. Lo que tenemos que preguntarnos es sobre la sostenibilidad de este esquema cambiario, en realidad de este esquema macroeconómico y puntualmente de este esquema cambiario. Si la inflación sube si el dólar sube al 1% y la inflación al 2,5%, ¿eso no es una evidencia de que el dólar está atrasado? No, eso es una evidencia de que hay apreciación cambiaria. ¿Por qué, Mariana? Porque vos podés salir de un tipo de cambio muy alto, un tipo de cambio muy alto, como que y vos en un mes vas a tener 10% de inflación y 1% de movimiento del dólar, y el tipo de cambio va a seguir siendo muy alto.
te lo voy a poner de la siguiente manera. ¿Se acuerdan cuando teníamos en el año 2023 las crisis cambiadas de Alberto Fernández, en medio de las elecciones y demás? En el cual el tipo de cambio libre overshooteaba y se iba a más de 200% de brecha cambiaria. Sí. ¿Se acuerdan eso? Que nos invadían los chilenos, los uruguayos. ¿Saben a plata de hoy cuánto era ese dólar de Alberto Fernández de crisis? 3.500 pesos. ¿Cuánto está el dólar libre hoy en la Argentina? 1.200. Un dólar de 3.500 pesos es un dólar de crisis terminal. Vos fijate que el dólar de overshoot, de explosión, de salida de la convertibilidad, ¿se acuerdan cuando tocó 4 pesos por dólar en junio del 2002? Esos 4 pesos, que era un dólar altísimo, a plata de hoy es 2.700 pesos. Un dólar arriba de 2.000 pesos en la economía argentina hoy, yo te explico algo así como que es un dólar de una economía muy enferma. Y claramente Argentina no necesita un dólar de 2.000 pesos, de 2.500 o de 3.000 como teníamos en la crisis de Alberto Fernández. Ahora, después tenemos que discutir si un dólar de 1.000 o de 1.200 es sano para la economía o no empezás a tener otros problemas. Claro, eso. ¿Qué te quiere decir? Cuando vos eso pregunto, de 3.000 a 2.000, el tipo de cambio se está, vos decís, se está trazando, no, se está apreciando. ¿Qué significa atraso? Podemos definir atraso. Atraso es que tenés un tipo de cambio que no es sostenible para tus cuentas externas. ¿Que no es? Entonces, perdón. Que no es sostenible para las cuentas externas de un país. O sea, vos tenés un dólar que no podés sostener el tiempo. Entonces, esto, perdón, me pongo casi en modo profesor universitario, pero las cuentas externas de un país tienen, yo ya lo he comentado, hablado con vos, María, pero lo repito, dicen que el público se lo es como dos panamericanas, son dos autopistas, dos panamericanas. ¿Qué hay en una panamericana? Autos que van y autos que vienen. Bueno, la cuenta corriente es una panamericana, dólares que van y dólares que vienen. La cuenta financiera es otra panamericana, dólares que van y dólares que vienen. La combinación de estas dos panamericanas te da si las reservas internacionales suben o bajan. Si vos tenés un tipo de cambio razonable, vas a estar generando dólares y las reservas internacionales van a estar subiendo porque van a estar entrando más dólares de los que salen. Si vos tenés un tipo de cambio bajo, vos vas a tener una fuga, una pérdida de dólares y tus reservas internacionales van a caer. ¿Dónde está hoy la Argentina en este sentido? Está equilibrado. Las reservas internacionales están ahí media planchadas. El problema es que las reservas no crecen y las reservas netas siguen siendo negativos contra los pasivos. Y entonces ahí aparece la preocupación, pero escúchame, vos tenés que acumular reservas, te siento, ojo. Pero con este tipo de cambio ya no podés acumular. Y cuando vos abrís las panamericanas, te das cuenta que la cuenta corriente, como ahora se recupera la actividad, encima tenés los commodities pinchados, encima tenés que pagar todas las importaciones, encima la cuenta del turismo te empieza a caer más alta, cada vez te va más rojo, ahí se encienden las alarmas de muchos economistas y dicen, che, pero pará, ahora las panamericanas están pseudo balanceadas, vos ya tenés un problema, no acumular reservas, pero esto vive de la cuenta financiera, y ahí aparece el blanqueo, el RIGI, el mercado y el FMI. Y ahí es donde aparecen, digamos, los comentarios no respecto al atraso, sino respecto a la sostenibilidad. Porque el atraso va a ser una discusión infinita. Entonces discutamos la sostenibilidad. Y yo te digo hoy, la sostenibilidad, digamos, hay que analizarlo con este tipo de cambio. Ahora vos decís, no, quédate tranquilo. Yo voy a avanzar rapidísimo con las reformas estructurales, voy a reducir rapidísimo el costo argentino, voy a avanzar rapidísimo con el boom exportador de energía, de petróleo y de gas. Los commodities van a subir por este contexto. Con ese escenario esto es sostenible. ¿Y ahora, eso está pasando o eso va a pasar? Y bueno, ahora viene otro analista y me dice, Esteban, tenemos los menores precios de commodities en 25 años en términos reales. Es verdad. Esteban, los argentinos ya se están haciendo afuera. Es verdad. Esteban, el gobierno no ha corrido con el fondo. Es verdad. Esteban, hay un nerviosismo del sector empresarial. Es verdad. Los argentinos quieren utilizar. Es verdad. Bueno, entonces yo digo, ahí donde se tensiona el esquema y amerita un llamado de atención. Bueno, ¿y qué hacemos ahora con esto? Porque no podemos seguir con el Banco Central con este balance como tiene, con reservas negativas, etcétera. Y eso es lo que está. Entonces, cuando uno habla de sostenibilidad, que es muy diferente preguntarse si hay una tasa cambiaria versus si es sostenible en un esquema, la sostenibilidad es un concepto dinámico. Entonces, si los precios de los commodities suben, si entran capitales en la región, si aceleran las exportaciones de petróleo, etcétera, etcétera, bueno, va a ser sostenible. Ahora, claramente estas semanas, y en estos últimos 3, 4, 5, 6 meses, si no fuese por el blanqueo, la sostenibilidad está siendo muy cuestionable. Y ahí está un poco la atención.
Marina, vos querías hacer una pregunta sobre eso no, sobre un concepto yo lo que pregunto es que cómo podemos, que es justamente lo que tiene que hacer el gobierno entonces ahora para rápidamente para la sostenibilidad, pero lo contestaste, lo estuviste explicando recién, ¿no? Sí. Un montón de cosas que pueden suceder o no. Que van a suceder más o menos rápido. Claro. Por ejemplo, el acuerdo con el FMI, tener fondos frescos sería una vía, una parte. Después tienen que entrar dólares, tienen que entrar inversiones. Pero para eso también debería sacar el cepo, quitar el cepo, y habló del cepo en 2026. Y bueno, ahí está la complejidad de la programación macroeconómica, que no es que uno toca un botón y pasa algo. Hay miles de variables interconectadas, hay un contexto, hay condicionantes, bla, 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 etcétera. Claro. Pero efectivamente, cuando vos me decís, el Fondo Monetario, yo dije, las cuentas externas de un país son 2 autopistas. La segunda autopista es la cuenta financiera, y esta autopista tiene distintos andariveles, distintos carriles. Uno es deuda, otro es inversión extranjera directa, ahí está el RIC, si querés, otro es préstamos del Fondo Monetario, otro es el blanqueo. Entonces yo digo, si de la cuenta corriente la economía no puede generar dólares con este tipo de cambio, el salvataje viene por la cuenta financiera. Entonces ahí de vuelta es donde aparecen las preocupaciones. Digo, otra vez dependemos del fondo, otra vez dependemos de la entrada de capitales. Y ahora, déjame hacer un comentario respecto a esto que decís, bueno, ¿y qué puede hacer el gobierno? Vamos a poner un ejemplo extremadamente sencillo para ver este dilema de dónde queda el tipo de cambio y los precios relativos a la economía. Hagamos de cuenta, hoy el tipo de cambio mayorista en la Argentina está en 1.050, pero vamos a suponer que sea 1.000 para redondear las cuestas y me puedan seguir. Y una botella de agua en cualquier kiosco acá de la vuelta de mi casa está a 1.000 pesos. Entonces, 1.000 pesos dividido 1.000 pesos el tipo de cambio, me dice, bueno, esta botella de agua acá en la Argentina vale $1, ¿sí? Ahora yo me cruzo a Chile, me voy a Uruguay, me voy a Estados Unidos, me voy a Brasil, y voy a todos los kioscos de la zona y digo, no, me ves la misma botella de agua, la misma marca, vale 75 centavos el dólar. Y dice, bueno, pero Argentina está cara. Entonces, ¿qué empieza a pasar en la frontera? Bueno, todos los argentinos se están yendo a Chile, a Brasil, a Paraguay, a Bolivia. Eso es lo que está pasando. Entonces, nosotros tenemos 2 maneras de resolver este problema. Bueno, muy fácil. Que el precio de la botellita en la Argentina de 1.000 pesos baja a 750 pesos. 750 dividido 1.000 el tipo de cambio, 75 centavos igual que en la región. Bueno, fenómeno. Hablamos que hay adentro del precio de la botellita de agua. Costo laboral. No, pero pará, la gente gana poco, tiene que ganar más. Este tiene que subir, yo tengo que pagar más, es verdad. Bueno, los insumos es un precio más, son los commodities, ya están bien helados. Bueno, el costo impositivo, hay que bajar los impuestos, sí, es verdad. Pero entonces hay que bajar más el gasto público, hay que bajar más las jubilaciones, los salarios, los empleos, la obra pública. Hay que bajar el costo logístico, hay que bajar el costo financiero. Bueno, te estoy bajando el costo financiero porque vas a abrir los países. Sí, pero de 1.000 pesos eso me va a 9.80, no me va a 750. Entonces, la dificultad, y acá está la batería de reformas estructurales para reducir el costo del argentino, hace que esta carrera sea lenta. Porque la segunda alternativa de resolver esto es muy sencillo. ¿Sabes qué? El precio de la botella también subí el tipo de cambio a 1.333. Corregí el tipo de cambio, 1.000 dividido 1.333 es 75 centavos de dólar como resto de países. No, pero vamos a resolver esto de vuelta devaluando, y no. Bueno, pero el problema es que ahora ya tenemos este tipo de cambio. O avanzar rápido con las reformas, o tenemos que buscar otra solución. Porque en el mientras tanto, los argentinos se van a seguir sacando y sacando dólares. Esteban, tu explicación es tan completa y tan compleja que, a ver, lo voy a poner en términos sencillos porque no he pasado ni por la puerta de la Facultad de Economía, pero hay tantos elementos combinados, políticos, económicos, empresariales, sindicales, que eso solamente se puede lograr o con acuerdos de política o con acuerdos parlamentarios o con mayorías muy pero muy importantes, y ninguno de esos escenarios parece estar. Y yo veo siempre un ejemplo que por otra parte creo que ha dicho públicamente el presidente, que tiene respeto por lo que hizo la señora Margaret Thatcher en Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene problemas de muchos órdenes, pero tiene siempre un cambio fortísimo y un respeto por su moneda que no desapareció ni siquiera cuando estaba el euro. Y sin embargo, nunca dejó de ser una potencia industrial, con sus más y con sus menos, una potencia en servicios, una potencia en su capacidad exportadora y un largo etcétera. Yo supongo que debe tener, encaja muchos de esos elementos a pesar de las tensiones sociales que existen. Me parece que el tema va por ahí, ¿puede ser? Sin lugar a dudas,
un gobierno y un programa operan en un contexto y con determinados condicionantes. ¿Qué condicionantes? De todo tipo. Sociales, políticos, religiosos, empresariales, sindicales, lo que quieran, efectivamente. Entonces, eso es un dato, y ese dato encima se va moviendo sobre la marcha, con lo cual esto es extremadamente complejo. Y te digo más, digamos, esto no solo enfrenta condicionantes, enfrenta enormes restricciones de gente que está muy beneficiada por el status quo, de una Argentina que incluso se empobrezca, aunque se empobrezca, digamos, tiene sus intereses, tiene sus negocios, tiene sus ganancias, etcétera. Entonces, por eso se hace muy difícil esto, en todos sentidos. Ahora, al margen de eso está buenísimo porque siempre vuelve el tema social y el tema de la gente, que en definitiva es lo que importa. Digamos, hay que entender, esta economía desde hace 3-4 meses está generando empleo en términos netos. La economía, en términos de actividad, hizo piso en el segundo trimestre, en términos del mercado laboral hizo piso en el tercer trimestre, y si bien hay sectores pasándole mal por el esquema cambiario, por algunos niveles de actividad o lo que pueda ser, digamos, hay un proceso en el cual el daño del tejido laboral se determinó y empieza una tibia o mínima recuperación, pero esto es muy positivo porque algunos hablaban, el desempleo se va a ir al 10%. Recordemos que Menem va a la reelección con 15% de desempleo, había 15% de la fuerza laboral fuera del sistema, pasándolo mal, y la gente le puso el voto de vuelta ahí en las urnas. Hoy el desempleo no está arriba del 7,5%. Y sobre esto, digamos, ¿hubo un daño en el mercado laboral? Sí. ¿Sistémico? No. Fue marginal. Y además decimos, gracias a la inflación... Pero Esteban, ¿ese porcentaje es del empleo formal? No, total. Total. O sea, del 40% del empleo en negro también vos decís que no sufrió el empleo en negro, los cuentapropistas... No, sí, claro que sufrió. La construcción... Sí. La construcción es el sector más afectado de esto, perdió casi el 18% de la fuerza laboral registrada. Probablemente cuando tomen los no registrados haya sido todo, incluso un poco más. Yo lo que te estoy diciendo es, a mitad, en agosto, se terminó el proceso de pérdida neta de empleo y desde entonces se está recomponiendo. Ahora, en el medio, habrá 300.000, 400.000 personas que se quedaron sin trabajo. Sin lugar a dudas genera un daño. Pero digo, bueno, pasaste la curva, pasaste el rubricón. Y además hay que decir que desde abril-mayo, además hay un proceso de recomposición de los ingresos reales, todos a diferente velocidad. No es lo mismo el empleado del sector petróleo que el empleado del sector público en Santiago del Estero, el monotributista o el que es el informal en la empresa PYME de Buenos Aires. Ahora, la estabilización te empieza a dar sus frutos, y ahí conecto con la pregunta de Pepe, en el cual la política empieza a aparecer como otro condicionante para el propio oficialismo en un año de elecciones, en donde no puede poner en jaque o en un escenario de un nuevo movimiento a este proceso de incipiente mejora de la situación económica y social. Entonces, ahí es donde la política empieza a condicionar al gobernante también. Sonó el top, Esteban, seguiríamos hablando y tenemos que ir a las noticias. Muchísimas gracias por esta entrevista, no, por favor, Mariana, por esta comunicación, siempre un placer.